Buenos días, señoras y señores, queridos amigos. Bienvenidos a la sede del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Vienen ustedes a un acto muy singular, que es la presentación de un libro. Muchos quizá estén pensando, pues no es tan singular, porque libros todos los días en España se presentan, no sé, igual 20, 30, 50, pero a pesar de todo el acto es singular. Singular porque el texto lo es, ningún libro es como el otro, pero es especialmente singular porque lo ha escrito un rector de nuestra universidad, después diremos sus características especiales, sobre nuestra universidad, propiciado por este Consejo Social. Yo, que como ustedes saben no vengo del mundo universitario, me siento especialmente orgulloso de estar presidiendo, tómenselo ustedes, que esta grandilocuencia con benevolencia, porque alguien tiene que presidir algo cuando hay tantas personas y de tan nivel que tienen ustedes. Pero me siento, decía, especialmente orgulloso de estar entre dos rectores, entre el que fundó la universidad, y lo podemos decir de Castilla-La Mancha, y lo podemos decir así, que así fue, y el que dirige hoy sus pasos en un mundo complejo, pero que si se miran ustedes que es como hay que medir un poco a las instituciones por sus hechos, la semilla que plantó el rector que tengo a mi izquierda ha fructificado y ahora sigue cuidando el árbol el rector que tengo a mi derecha. Por tanto, me siento muy orgulloso de estar aquí para dar cuenta a través de los medios, a través de ustedes y a través de todo el que lo quiere saber, de un hecho muy singular que es la creación y los pasos iniciales de nuestra universidad. Lo hace un hombre que es Luis Arroyo. Luis Arroyo no deja a nadie, lo deja indiferente. Por un motivo o por otro, cuando se menciona su nombre, siempre hay una palabra en la mayor parte de elogio, pero en aquellos que no es elogio, al menos es el reconocimiento de que ha hecho todo lo que ha podido porque la universidad vaya bien. Este es un poco, no quiero extenderme demasiado, el sentido del acto en el que estamos. No vamos a glosar un libro, ni vamos a glosar un autor. A través del libro y del autor vamos a glosar un hecho excepcional, que es que una región como la nuestra, que el que quería estudiar tenía que coger la maleta e irse a donde Dios quisiera, a un tiempo en el que en la esquina de casa tenemos la posibilidad de educarnos, que esa es especialmente la función de la universidad. Por tanto, les agradezco que vengan a este acto, les agradezco que difundan hasta donde sea posible lo que hoy vean, oigan y deduzcan de este acto. Agradezco especialmente a mis compañeros de la Armada ya sé que esto es una descortesía, pero ¿qué le voy a hacer? 57 años de uniforme no me permiten hacer otra cosa, y especialmente que la Armada esté en Albacete. Creo que todos reconocerán ustedes lo de símbolo tiene que las Fuerzas Armadas de España estén representadas en Albacete por nuestra Armada, y les dejo con la palabra mucho más docta que la mía, después de esta breve introducción, de nuestro rector, a quien ya le doy la palabra. ¿Eres tú? No, eres tú primero. ¿Lo querías, rector? Yo doy en cuenta que todos somos efímeros menos el rector, que ahora va a ser 6 años, rector. No, yo creo, como esto, para que vean ustedes que es un acto entre amigos, no hemos dictado una liturgia, pero yo creo que le voy a dejar la palabra en último lugar, como es lógico al autor. Yo acabo de tenerla, estaría feo, pues tú y yo nos alternamos en la glosa y después tú cerrarás el acto diciendo que tu libro es muy bueno. Donde haya un general de ejército, nadie más cierra salvo el rector. Pues estupendo. Vamos a darle la palabra a nuestro rector y incluso podemos después, si alguno de ustedes hace uso de la palabra también. Este es un acto íntimo.
Las grandes presentaciones de libros las hacen en un paraninfo, 200 personas, muchos de ellos se duermen mientras se presenta el libro. Aquí lo que nos tenemos garantizados es que todos tienen el interés y, por tanto, justa correspondencia a esa interés, si alguno de ustedes quiere apostillar un aserto, o lo contrario, manifestar su impresión sobre lo que se ha hecho, serán también bienvenidos. Pero de momento, con su permiso, le vamos a dar la palabra al rector actual, a mi buen amigo y también miembro del Consejo Social. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, como ha dicho el presidente del Consejo Social, quiero agradecer al Consejo Social la iniciativa de publicar este libro, de convocar este acto y también las buenas relaciones que existen hoy en día en esta universidad entre el Consejo Social y el rectorado. Entonces, aunque no vengamos hoy con este motivo, pero hay que decirlo, ¿no? Porque la relación en nuestra universidad con nuestro Consejo Social es fantástica y lamentablemente no está pasando así en el resto del sistema universitario español, y no hay más que leer la prensa hoy mismo, por ejemplo, ¿eh? Y lo que ha pasado ayer en Granada. Bueno, dicho esto, no veníamos a hablar de lo bien que nos llevamos, aunque nos llevamos muy bien, Consejo Social y Universidad y presidente y rector, veníamos a algo mucho más importante, que es presentar el libro de Luis Arroyo sobre sus discursos. Si guardar el libro de Luis sobre sus discursos y no vincularlo al origen de nuestra universidad, pues sería bastante incorrecto. Antes nos han preguntado los medios de comunicación algunos datos, un poco de la evolución de la universidad en estos 40 años. Lo ha comentado Luis. Cuando la universidad se pone en marcha, tiene aproximadamente 5.800 estudiantes. 5.800 estudiantes que pasan a ser estudiantes de la UCLM, aunque algunos no de nuevo, sino que el curso anterior estaban adscritos a otras universidades. De 5.800 estudiantes hemos pasado ahora en títulos oficiales a sobrepasar los 29.000. Esa es la evolución en el número de estudiantes, que creo que es probablemente de las cuestiones más importantes. Como ha comentado Luis también a los medios, la universidad en sus orígenes se crea claramente por una elevada demanda social. La sociedad de la región quiere que haya universidad, y probablemente en sus inicios se crea con un único objetivo, que es democratizar el acceso a la educación superior en Castilla-La Mancha. Lo comentaba Luis, que las personas que no tuviesen medios para enviar a sus hijos a estudiar fuera, pues que pudiesen estudiar aquí. Eso claramente también ha cambiado. Y a mí me gusta decir que este curso, a lo mejor ha sucedido ya, pero en este curso va a salir el egresado 150.000 de la UCLM. 150.000. Con diploma de la UCLM firmado por los rectores de la UCLM. ¿Qué sería de Castilla-La Mancha sin esta universidad? ¿Qué sería? Pensémoslo bien. O sea, no creo que haya habido elemento en todos estos años de autonomía que haya modificado tanto nuestras vidas y la vida de la región. Bien, hoy a las 2, más o menos, Angelita, saldrá la primera lista de admisión, y en relación al curso pasado, teniendo en cuenta lo que está pasando con la demografía en nuestro país, nosotros hemos incrementado las prescripciones en más de 2.000 personas en primera opción. Y en el curso que acaba, 1 de cada 5 estudiantes que está en primero no hizo aquí la PAU. Empezamos a ser atractivos para estudiantes de otra comunidad autónoma. Bien, esta introducción, que puede parecer fuera de contexto, para mí está claramente dentro de contexto. Todo esto, como ha comentado el presidente del Consejo Social, se debe fundamentalmente a aquel rector y a todos sus equipos. Porque si no hubiera sido por los equipos, él tiene capacidades sobradas, pero él mismo lo reconoce que la labor de los equipos cambió
no la universidad, la región, claramente. Bueno, yo creo que el libro merece la pena leerlo. Lo he comentado antes a los medios, merece la pena leerlo. Este libro, estos discursos escritos en el siglo XXI pueden parecer, diría hasta normales, pero es que hay que poner en contexto cuándo los escribió el rector Arroyo. Claramente, yo siempre lo digo, además de muchísimas virtudes, sigue siendo la de ser un visionario. Y los discursos lo demuestran. Por tanto, os animo a que los leáis, aunque sea en diagonal, pero la lectura en diagonal tiene trampa, luego os va a llevar a leerlo entero. Ya hablo adelante. Luis, enhorabuena, gracias por lo que creaste con el apoyo de la sociedad, como has dicho, pero realmente la persona que lideró todo ese cambio en la región, no en la universidad, en la región, pues fuiste tú. Creo que es un día importante, como decía el presidente del Consejo Social, para poner en valor el libro, los discursos y sobre todo tu acción permanente. Realmente el libro es un legado, de verdad. El libro es un legado. Este libro de los discursos es un legado. Yo tuve el placer, por invitación tuya, de poder escribir, y creo que es también algo muy importante para mí. Y en el libro y en otras muchas ocasiones has comentado que una frase muy tuya, ¿no? El cargo y la carga más bonito de mi vida y el que más me gusta del mundo es el de rector. Y con eso queda todo dicho. Y además yo, con menos recorrido, mucho menos, lo suscribo. No hay nada para un académico como el de representar a su institución. Por tanto, enhorabuena y yo creo que sobre este libro y sobre tu acción se ha ido construyendo la universidad. Ayer, cuando preparaba estas palabras, fui a mirar un poco lo que dice la prensa, no de tus discursos, que también lo hay, sino de el día siguiente de ponerse en marcha la universidad. La universidad se pone en marcha un 5 de octubre del 85 y al día siguiente hay notas de prensa diversas. Y hay una que me llama mucho la atención en negativo, ¿no? Y titular algo así, la Universidad de Castilla-La Mancha, la gran decepción. Al día siguiente. Al día siguiente. ¿Y es quién? Bueno, voy a decir quién es el autor o la autora, pero es sorprendente porque lo que viene a decir es que el único cambio de antes a después era la creación de 2 facultades, que todo lo demás seguía igual. Claro, se le olvidó meter en la ecuación el futuro. El futuro. El futuro ese que de esa manera tan brillante has visto tú desde el pasado. Por tanto, bueno, pues tiene que haber gente que escriba de todo, y eso nos enriquece aún más. Ese artículo, que además está en el Lanza de Ciudad Real, enriquece poco, pero hubo cierta contestación. Y por mi parte, nada más. Hay una cuestión que también dice mucho Luis, que él desde pequeño siempre sabía lo que quería ser de mayor. Y lo dice, yo se lo he oído varias veces y además lo he visto escrito. Y que esa vocación de lo que quería ser de mayor le surge estando en la biblioteca de su abuelo, en Valladolid. ¿Sabéis lo que quería ser de mayor? Castellano manchego. Sí, así lo dice y así lo ha cumplido. Por tanto, eso también es importante valorar, sobre todo para los que somos castellano-manchegos de genética, aunque no de nacimiento. Nada más, enhorabuena. Hay que leer el libro, hacerme caso, que no lo haya leído, porque merece la pena y porque nos pone en perspectiva de lo que iniciaste y que claramente ha transformado la región y la va a seguir transformando, no tengo ninguna duda. Pensad lo que os he dicho no es una amenaza, ¿no? Pero ¿qué sería de esta comunidad autónoma sin esos 150.000 egresados? ¿Qué sería? Datos de la Seguridad Social no son nuestros. Somos la tercera universidad en empleabilidad del país.
la tercera, los últimos datos oficiales, y tenemos una tasa de abandono escolar un 10% por debajo de la media nacional del sistema público. Datos no lo cuento. Pues todo eso repercute en la región y es gracias a aquellos inicios que lideraste. Y ya está, porque como yo pensaba que me tocaba hablar después, pues hubiera sido más breve, porque ya lo hubieran dicho todo ello. Y me he extendido un poquito para lo que suelo hacer, que me gusta extenderme, pero gracias, presidente, y con esto concluyo. Y enhorabuena y gracias, Luis, de verdad. Muchas gracias, rector, y te confieso que lo he hecho aposta. No lo, en tu caso no lo dudo. O sea, sí, la inteligencia Muy bien. la desbordas por los 4 cosas. Muchísimas gracias. Muy bien. Pero ahora vamos a oír al autor. Estamos de verdad deseosos de que nos hables. Por el libro he dicho, porque es a lo que hemos venido, pero también porque siempre despiertas mucho interés cuando nos dices algo, y especialmente si es en la universidad. Así que tienes la palabra. Muchas gracias al rector y al presidente y a José María Barreda, que creyeron en el libro, y tiene 3 presentaciones, que ya con eso no hay más que especificar. Y muchas gracias a los que habéis venido, los vicerrectores en activo y quienes habéis sido vicerrectores conmigo, y quien no ha sido vicerrector conmigo, pero es el vicerrector más antiguo de la universidad en activo quiere decir de la vida civil, y además que fue el primer vicerrector en el campus de Albacete y vicerrector de investigación, que es Francisco Martín de Santaolalla. Y eso me permite explicar que en el fondo nosotros cuando nacemos, diríamos prácticamente de cero, pero no es cierto, porque el Ministerio había dado con nuestro primer, que le llamaban, los de la Politécnica le llamaban siempre presidente de la comisión gestora. Yo lo primero que hice fue hacerle rector honorario, porque hay que ver, era Alfonso Calera el que más protestaba, ¿te acuerdas? Incluso le debo a Alfonso Calera mi primer viaje a América, pero eso lo contaré luego en el café si hay tal. Los actuales vicerrectores, secretaria general y los vicerrectores del pasado. En el libro no está, por un error de la imprenta, pero en la edición que hemos colgado en la página del Consejo Social está integrada. Están los 31 vicerrectores que me acompañaron en las tareas de gobierno de la universidad. Si a esos 31 le sumamos unos 60 decanos, inclusive y directores incluso de departamento, que para mí era una cosa poco fiable en aquella época, directores de escuelas politécnicas, esas 100 personas son la razón del éxito de la universidad. Yo era realmente, he dicho en latín, queda un poco cursi, primus inter pares, con mucha fuerza y energía, pero da lo mismo. Si tú no tienes 100 personas en una comunidad como la nuestra, que teníamos 4 provincias que administrar, eso no hubiera funcionado. Y eso es lo que me ha llevado a mí en ocasiones a ser demasiado modesto, no decirlo tanto, y atribuirme, según algunos, los méritos de todo esto. Pero yo digo, los méritos comienzan desde Isidro Ramos y Paco Martín de Santaolalla. En el caso de Albacete, quiero recordar también 2 que fueron los primeros vicerrectores y que han desaparecido, que son Miguel Panadero, que siendo un hombre complejo desde el punto de vista generacional nuestro y de relaciones, hizo una gran tarea, un cursus honorum bien digno, porque fue segundo vicerrector de investigación, que no fue rector, pero se dedicó a hacer un grupo académico que nuestros geógrafos son mucho mejores que el maestro, pero sin ese maestro no habían sido los mejores geógrafos que son ahora. Y luego una muy ligado a la escuela de agrónomos, que era Laureano Gallego, que era mi amigo íntimo en Albacete. Por cierto, ayer llamé a su mujer para decirle que la invitaba a venir hoy aquí si estaba en Albacete, pero estaba en el hospital porque acababa de ser abuela, porque Laureano sería hoy abuelo. La vida es cruel porque se lleva a la gente con unas juventudes tremendas. Bueno, o sea, los vivos y los que ya no viven.
me parece importante recordar. Si seguramente una de las tareas, el rector en su inmensa magnificencia me ha nombrado miembro de la comisión de los 40 años, o igual no sabe lo que ha hecho, ha empezado a pensar las cosas que hay que hacer. Entre otras, si yo cubro esos años y una parte hay que cubrir la fase anterior. Y yo mismo tengo que cubrir mi fase de decano, fundador de esto, porque por lo que yo fui rector elegido luego fue por el éxito de la facultad, porque yo no lo sabía, hasta que un día fui a la toma de posesión del presidente de la Audiencia Nacional, don Clemente Auger, que entonces pintaba mucho, y todos me preguntaron que en qué estábamos gastando tanto dinero que teníamos para libros, porque se había corrido que teníamos 10 millones de pesetas, cosa que los que administráis la universidad debéis de saber lo que pasó. Son dos cosas divertidas. La primera es que el que llevaba las cosas jurídicas de la universidad, que podía habérsele llevado la providencia mucho antes, me dijo que había que hacer la compra de libros mediante concurso público. Bueno, los libros tienen precio fijado, o sea que conseguí evitar aquel problema, no sin declararle la guerra para siempre, pero tampoco se arrepintió ni supo arrepentirse. Bueno, y lo otro es que en Albacete, que era una plaza difícil, sigue siendo una plaza difícil, pero entonces yo dije, bueno, aquí 10 millones de pesetas voy a encargar a 2 librerías o 3 distintas la adquisición de los libros. Me fui a Librería Popular, que es una de las instituciones más importantes para la creación de la universidad, y le di un catálogo de los libros italianos. A la del Obispado le di un catálogo de los libros franceses. Y a no sé qué otra le di otro catálogo. De la del Obispado sigo esperando respuesta, y del otro lado no me acuerdo ni quién era. Pero los de la Librería Popular se montaron en sus 600, se fueron a Italia y con el catálogo se fueron a Giuffre y trajeron los libros. ¿Sí? Fijaros, y ya nunca nadie me pudo decir que era un sectario que compraba los libros solo la Librería Popular. Siempre que eso me ha permitido justificar las cosas. Aunque yo soy afán de las librerías, por los zapateros o por libreros de familia. Bueno, buenos colaboradores. Y una cosa que dice Cervantes, que siempre es un tipo realmente increíble. Dice, bueno, si estudiando se puede llegar a varios cargos. El equivalente entonces a magistrado supremo o a mayoral de la universidad, que es como nos llama Alfonso X el Sabio a los rectores. Mayoral de la universidad, está bien. A lo mejor, recuperando el nombre, obedecerían más, pero tampoco está claro. Dice, pero además de estudio y estudio, hay que tener favor y ventura. Esto para mí fue un descubrimiento maravilloso porque me permitió discursear muy bien cuando me jubilé al cumplir los 70. ¿Y qué es el favor? El favor es tener el apoyo de la gente. Y la aventura, la suerte. He contado a los periodistas que hicimos en aquellos años el equivalente, claro, por la época de Paco Martín de Santovalla, como no tenían dinero, no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era inventar. Pero tener dinero no tenían. Bueno, les pasaba lo mismo a los alcaldes. Tampoco tenían dinero para hacer nada. Y luego hemos construido en aquellos años, que son 16, posiblemente Barreda siempre dice 15, pero es que como son historiadores cuentan por meses en vez de por años. El equivalente a 4 estadios Santiago Bernabéu llenos de despachos y de aulas, que ya es decir, son 400.000 metros cuadrados. Y dice, bueno, ¿cómo manejarían estos ese dinero? Y acabo de contar. La inmensa parte del dinero, o sea, al menos 2 Santiago Bernabéus o 3 eran dinero europeo y vinieron como lobos a investigar qué hacíamos. Y lo mismo que descubrieron que habían gastado aquí en Castilla-La Mancha muchísimo dinero en depuradoras, pero que no funcionaba ninguna, pues vieron que en esta universidad se había hecho barbaridad de cosas sin que faltara un ladrillo y sin que sobrara. Claro, que teniendo a Isidro Sánchez de vicerrector de Asuntos Económicos, eso a mí me permitió dormir durante los 4 años primeros. Luego después tuve que espabilar, pero es muy importante, tal y como vemos en la vida, que nadie, por mucha confianza que tengas en él, te la juegue. Y te la juegue con 400.000 metros cuadrados es para jugársela en serio, porque merece la pena. Digo, ilegalmente. Entonces los belgas estos que vinieron dijeron, bueno, estamos muy sorprendidos, esto es lo mejor que hemos encontrado en las universidades españolas que hemos financiado con fondos FEDER,
y queríamos preguntarles qué es lo que ustedes necesitan o quieren. Y nosotros en ese momento no sabíamos hacer de todo, habíamos aprendido a construir los edificios por módulos, que es lo que impedía hacer cualquiera, pero no podíamos hacer módulos en la fábrica de armas, en el edificio histórico, en el siglo XVIII, porque aquello tenía un presupuesto de 1.800 millones y no podías decir por la primera parte, la segunda parte. No, o hacías todo o estabas muerto. Y le dijimos, a fábrica de armas. Y nos financiaron la fábrica de armas. Bueno, quiero decir que 400.000 metros cuadrados y además bien hechos. Pero podíamos haber tenido una desgracia, como la que tuvimos en Agrónomos, que no sé si os acordáis que la empresa, que era una empresa seria, eficaz, que trabajaba por las universidades, quebró por lo que fuera y nos dejó con el aparato eléctrico, que no sé cómo lo llamáis los ingenieros, el sistema de máquinas de electricidad, pues sin poner. Y teníamos el edificio y no podíamos entrar. Bueno, aquello por fortuna se resolvió, pero fijaros lo fácil que es en 400.000 metros cuadrados y un montón de empresas. Vale, Favor y Ventura. El Favor no era solo de los universitarios. Cuando llego a Albacete en el año 85, yo me encuentro con una serie de personajes. Bueno, para empezar, yo llego aquí, esto no lo he dicho nunca, creo, pero a mí me nombra el ministerio contra la propuesta que tenía Bono. Y ya empezar aquí a la contra de Bono, tampoco. Pero bueno, lo cierto es que Bono estaba equivocado en su propuesta y conmigo él mismo me dijo, a veces los que no sois de los nuestros dais mejor resultado. Yo me hice enseguida de los nuestros, o sea, de él, ¿no? Porque yo me di cuenta de que lo que estaba haciendo era la revolución. Yo me traje las fichas de los alumnos de la Complutense y tenía una línea que preguntaba, profesión del padre. Y la mitad, la profesión del padre era o albañil o parado. Y yo, demonio, pues estamos haciendo una obra bien notable. Y luego, aparte de eso, estaban los hijos del alcalde o no sé qué, lo que fuera. Bien. Pero luego los locales. Fijaros qué personajes yo topé. Pepe Jerez, el alcalde, que luego ha terminado siendo doctor en historia, que es una cosa maravillosa. Juan Francisco Fernández, presidente de la Diputación, que eran los que tenían el dinero. Y José Carpio, que era el presidente de la Caja de Albacete, que era el que prestaba el dinero. Claro. Y esos... llamé ayer a Juan de Dios, porque me gusta tenerle atendido, porque yo le debo mucho, y a Albacete también. Y claro, en la política todo pasa cualquier cosa, y a él le pasó cualquier cosa y desapareció del mapa. Pero estaba camino de su pueblo, donde le llevan a pasar las vacaciones, porque él no está en condiciones ya de estar en ningún otro sitio más que en su casa de Madrid, al lado del hospital, y le recordé algunas cosas. Él me dijo lo que quería la gente, que no lo voy a repetir aquí, porque no lleva lejos. Pero el caso es que conté con el apoyo pleno de Isidro Ramos. Me acuerdo que le dije una cosa que nunca sé si lo hice bien. Digo, Isidro, yo soy una persona que prefiere pasarse a no llegar. Pero si tú me dices que me pare, yo me paro. O sea, que no es una cosa... Eso, no, a eso no respondió. Pero creo que yo me retraté y es bueno, porque si tú tienes un parado, eso no sabes nunca qué es lo que pasa. Y luego, como digo, tuve el apoyo de esos vicerrectores anteriores, Paco Martínez Santaolalla, que era un seguro, Miguel Panadero y Laureano Gallego. Una cosa que falta en el libro es la época entre mi llegada a Albacete en el año 85 y mi acceso al rectorado, que es la historia de la Facultad de Derecho, que me comprometo con el decano de la facultad a componerla para su celebración de los 40 años. He encontrado, bueno, pero ahora estoy recogiendo mis cosas de mi despacho grande, ¿no? Que espero no tener que abandonar, pero tengo que quitar lo personal para que pueda ser. Y aparece una nota de Ángel Carrasco, dice, esto lo he encontrado en un libro de la Biblioteca de Albacete. Y es una entrevista a página entera en la que entrevistan al decano de la Facultad de Derecho. Y le preguntan que qué piensa que necesita la universidad. Todavía no ha habido elecciones, ni siquiera aparezco como candidato. Y digo, esto da, y va a dar para el decano, ¿no? Porque quería decir que ya entre todos teníamos una idea de lo que podíamos hacer. Eso es septiembre del 85. Universidad Laboral. El edificio en el que estábamos en el antiguo gimnasio se llamaba Siberia. Lo llamaban Siberia. Ahora es la UNED.
Y bueno, el caso es que he escrito sobre la formación de la Facultad de Económicas, sobre la Facultad de Medicina también, y sobre la Escuela de Industriales el otro día. O sea que tengo que hacer lo de la facultad. Y luego también tuve suerte con los presidentes del Consejo Social, porque solo desde el 91 yo estuve sin perro que me ladrara, porque era el ministerio el que lo hacía, hasta el 91. En el 91 se crea el Consejo Social, hacemos aquí un gran acto. Bueno, esto lo mejor que tiene son las fotos. A pesar de que muestra que nunca he sido una persona muy egocéntrica, a pesar de lo que dicen algunos, porque no hay archivos serios sobre las fotos de la universidad. Después sí, porque además luego todo se digitaliza y tal. Pero de aquellos años tengo pocas fotos y hay que buscarlas. Y entonces las fotos es lo más interesante, porque se nos ve, primero, los que faltan, que es terrible. Y segundo, cómo hemos mantenido la lozanía. Faltan cosas. Pero, por ejemplo, he encontrado las fotos de los presidentes del Consejo Social. Fernando Novo. Nos nombran un tipo para presidente del Consejo Social que el último que yo tenía referencias era uno que le habían nombrado presidente del Consejo Social de Salamanca, que se empeñó en decirle al rector cómo tenía que ser la universidad, porque era un editor muy famoso. Y Fernando Novo era un hombre de la banca, hemos tenido bastantes bancarios, ¿no? Más que banqueros, bancarios, y están ahí, o economistas de postín. Y Fernando había sido director de alguno de los bancos importantes, no recuerdo cuál, y luego había sido consejero de bono, ¿no? Entonces, oye, era una cosa que podías tener un buen interlocutor, y así fue en ese tiempo. Pero luego tuvimos la suerte, y esto se puede explicar, en la ley decía que el consejero propondría un candidato para ser presidente del Consejo Social, oído el rector. Y yo fui oído. Y yo le dije, mira, justo, ese tipo no nos va a hacer ni caso. Pero si es de un pueblo de Cuenca, digo, yo le pedí una vez una cosa y no nos hizo ni caso. Era Francisco Luzón. Y menos mal que el consejero no me hizo caso, porque fue nombrado contra mi criterio, lo cual demuestra que uno se equivoca con facilidad pasmosa, porque para nosotros, para mí personalmente, pero lo primero que me dijo fue, oye, estaba en una reunión de presidentes del Consejo Social y me han dicho dos, que no me acuerdo quiénes eran, pero eran gente de peso, que la función de un presidente del Consejo Social es ayudar al rector. De ahí pues, y siempre nos ayudó. Y unas veces nos ayudó sin saberlo, porque yo decía en Toledo, pues esto, cualquier mala noticia que te daban, no le va a gustar nada al presidente del Consejo Social. Y es exactamente lo que pasa ahora, que dicen, esto no le va a gustar nada al rector, y por lo tanto al presidente. Por lo tanto, pues no pasa, el mal no se produce. Bueno, o sea que tuve mucha suerte. Incluso el primer secretario del Consejo Social, fijaros qué buen resultado nos ha dado, salvo en el periplo vital, que fue Manolo Pérez Castel, que era muy difícil impedir que así hiciera cosas, porque claro, los secretarios del Consejo Social también pensaban que tenían tareas tremendas, ¿no? Y yo le explicaba que no, lo que tenía que estar es tranquilo, velando por la vida de la universidad y poco más. Y luego pues llegó alcalde de Albacete y creo que ha sido uno de los alcaldes más notables, como se vio el día que, claro, lo malo de esto es que se ve cuando se muere uno. Pues no, señor, que se vea cuando están vivos. Y Luzón, para mí, que fue luego también con Ernesto. El libro tiene... Cuento que el día del claustro que me eligió, volvíamos en un coche oficial a Madrid, Raimundo Drudis y yo. Raimundo Drudis era el más viejo de todos, por eso presidía el claustro. Era un tipo extraordinario. Yo no sabía quién era hasta que me enteré de lo que era. Claro, un tipo que había estudiado y había hecho la tesis doctoral en Austria, en Ginebra, había sido becario Humboldt, había sido todo. Y me dijo que tomara nota de las cosas de todos los días. Y yo no le hice caso, porque luego pensé, digo, ¿pero qué vamos a hacer nosotros que merezca la pena tomar nota? Me arrepiento 1000 veces. No para hacer un libro como el de Bono, que tomaban notas excesivas, sino para tomar nota de cosas divertidas. Y sobre todo para afear la conducta de alguno, que es lo más divertido, sobre todo si ya no vive. Bueno, no lo hice. Entonces me ha costado más hacer esto. Y me impulsé a ordenarlo, porque además tuvimos otra desgracia. Ahora, nosotros teníamos, gracias a... el vicerrector de asuntos informáticos, no sé lo que dirá, pero si se pone en la piel de los de entonces, Isidro Ramos instaló para el gobierno de la universidad los Macintosh. Ahora ya todo el mundo parece que es lo mismo.
Y aquello fue espectacular. Mi primera decisión fue poner fax en todos los decanatos, porque todavía nos dirigíamos por el sistema aquel absurdo que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo mandé a lo que yo creí que existía, que era un museo de la universidad y que nunca hubo, por lo cual no sé si es que están debajo de un sótano las cosas que yo mandaba al museo. Bueno, entonces el Macintosh de mi secretaria, que era la secretaria de Isidro Ramos y que he tenido la suerte, gracias a Ernesto Martínez, con el estatuto de los ex rectores, de que me haya acompañado hasta ahora que se jubila y que va a producirme el mayor entuerto de mi vida con esa jubilación. Bueno, y entonces se quemó. Eso no estaba previsto, que los Macintosh se quemaran. Entonces falta algún discurso, pero yo no sé cuál es. De todas maneras, ahí aparecen 16 discursos, aunque ni siquiera estuve, como dice Barreda, 16 años, sino 15. Pero bueno, el primero que he puesto es uno que hicimos cuando levantamos la cabeza por primera vez, que es Castilla-La Mancha y la universidad a la altura de la Expo en 1992. Sacamos la cabeza por dentro. Ya éramos algo. Y luego hago un artículo que en realidad está escrito, el título verdadero debería ser 30 años de universidad. Que me metí en los datos que tenía el vicerrector, pero el problema de ser vicerrector es que no te da tiempo para aprovechar el éxito de tu propio trabajo. Se quedó muy sorprendida María Ángeles de Alcalá cuando la llamé para agradecerle el informe, que claro, tampoco había hecho ella sola, sino con los técnicos. Y están ahí los datos que tú vas a poder cerrar, porque yo no lo conseguí. Yo pedí que nos hicieran el cruce de los DNIs de seguridad social de los estudiantes que terminaban y los destinos, y que nos dieran solo los resultados. Bueno, era la época que se pensaba que la protección de datos llevaba a las mayores estupideces, como por ejemplo no poner la lista de los alumnos con las notas y cosas así. No lo conseguí. Pero ahora se podrá, y eso tiene un valor increíble. Ah, bueno, está bien. Bueno. Y se lo pedimos al ministro en persona. Vale. Bueno, que hagan lo que quieran, así nos va con estas cosas. Eso es muy importante, porque aquí el debate es, pero nosotros, ¿para qué servimos? Oye, pues yo intuyo, la mitad de lo que producimos se queda aquí. Claro, hay gente que no sabe lo que es aquí, pero cuando yo fui el año pasado de Capro de Criptana y me enteré que al lado hay una fábrica de componentes electrónicos para los vehículos de esos que ahora son de la cadena de suministro, que no son ni Volkswagen ni tal, sino la cadena de suministro, que trabaja 100 y pico ingenieros industriales, a los que paga poquísimo, por cierto, pero eso ya lo arreglaremos en otro momento, 100 y pico ingenieros industriales producidos en la Escuela de Industriales de Ciudad Real. Pues eso es aquí. ¿Y cuántos están fuera? ¿Y cuántos han ido al extranjero? Porque parece que todo lo que producimos es para que se vayan al extranjero. Es falso. Bueno, eso convendría, y si no, pues mediante alguna encuesta o para el browser. Pero a mí me hacía mucha ilusión encontrarme en un aeropuerto con un tipo que de repente se echaba en mis brazos y decía, soy de empresariales y ahora soy el gerente del mayor depósito de mercancías de Seúl. Esto, habría que tener un registro de todo esto, ¿no? Bueno, sería bueno completar estas cosas del libro con estos estudios de... Bueno, al final son esos discursos de inauguración, luego los discursos de los doctores honoris causa, cuando había doctor honoris causa que había podido hacer el discurso, que no era fácil, y pues me gusta ver mi discurso, y es divertido, a Saramago, porque claro, los que hacen la laudatio hablan de la literatura, lógicamente, e incluso a Castells, que le hicimos aquí doctor honoris causa y demostró que no iba a dar resultado como ministro, porque a mí me dijo que qué casualidad que le hiciéramos doctor honoris causa aquí cuando él era de Jean, como si hubiera alguna razón distinta para haberle hecho doctor honoris causa que la de ser de Jean. O sea, que era un poco despistado, gran experto en redes, pero se liaba con sus propias redes. Y luego vienen otros discursos. Hay uno que está fuera de tiempo, que es mi experiencia en las tablas de Daimiel. Después de rector hice cosas muy divertidas, que las tengo que contar también. Pero una de ellas es que me llamó José María Barreda, presidente, cuando quedaba una hectárea de agua en las tablas de Daimiel. Y me dijo que no le podía decir que no. Y efectivamente, le dije que sí. Y me fui a las tablas. Y vi que la hectárea famosa la sacaban por la noche, porque la sacaban de un pozo.
llenaban la hectárea. Bueno, aquella experiencia con el Ministerio de las cosas estas del medio ambiente y tal, fue tremendo. Y lo peor fue que a los 3 meses esa hectárea desapareció, porque se hundió el pozo y todos los demás. Y descubrí una cosa que los físicos dirán, ¿cómo es posible que este no lo supiera? Pues que, claro, que cuando el oxígeno llega a las turbas, se prende fuego, hay una autoignición y se produce que se convierte en las tablas, en vez de en un humedal, en un humodal, o sea, de humo. Dios mío, ¿cómo hacemos esto? Entonces inventamos varias cosas, esa fue la parte bonita que hacer, y ahora, de hecho, en la última sequía no se han prendido fuego porque montamos unos pozos carísimos que sacan el agua, humedecen y impiden que la turba ignifugue. Ese le he puesto, desde fuera. Pero es que me cesaron tan mal que me ha hecho ilusión ponerlo. Porque estaba una de mis funciones cuando llegó el agua, bueno, al final llegó el agua, yo lo dejé aquello lleno de agua a reventar, 2.200 hectáreas. E incluso el siguiente presidente las disfrutó, a pesar de ser un diputado del Partido Popular, tuvo suerte, ¿no? Después ya se acabó y volvió otra vez. Pero fue tremendo lo del fuego. O sea, con la cantidad de veces que has tenido ocasión de que te sacaran en la televisión nacional y solamente te sacan cuando estás organizando ese incendio monstruoso. Bueno, pues lo puse. Que digo que entre mis funciones estaba en pasear por las tablas cuando había agua a personalidades que pudieran luego influir cuando nosotros teníamos que hablar del trasvase Tajo Segura, de la posibilidad de utilizar el trasvase Tajo Segura para llevar agua a las tablas, para que no piensen que somos unos depredadores de agua. Y en ese momento me llegó la noticia del cese de modo muy divertido, porque estaba con unas personalidades que prefiero no mencionar, que se quedaron horrorizadas, porque eran del nuevo gobierno de Castilla-La Mancha. Y me dice mi secretaria, ¿es el presidente de las tablas de Daimiel? Con la barca esa verde famosa. Y digo, sí, pues ya no. Se les había olvidado cesarme por la noche. O sea, en el Consejo del Gobierno. Y por la noche hicieron la manipulación tal. Y entonces por eso lo pongo, porque además es muy divertido de las tablas, porque pone de manifiesto las limitaciones de las cosas ambientales. Poco más quiero decir, merece la pena leerlo. Hay un artículo, o sea, un texto bonito que es el mío, el que yo me despido, que es la inauguración de curso, que llamé a Félix Grande. Hay cosas que se entienden mejor por la literatura que por la política o por la historia general. Y Félix Grande es el literato que mejor ha explicado la historia y el destino de buena parte de Castilla. Es decir, Tomelloso, porque él nació en Extremadura, producto de que su padre era policía armado y nació allí, pero luego de allí. Y entonces es la historia de esas ciudades de la Mancha medio industriales, medio agrícolas. Y yo dije una vez que me arrepentí, porque estaba también Barreda delante, digo, si se eligiera presidente por los méritos literarios, Félix Grande sería el presidente. Y eso no le gustó a Barreda, claro, que además escribe bien, pero no le gustó. Creo. Pero vamos, me perdonó porque luego me ha hecho el prólogo, como veis. Total. Y hay otro texto también bonito que es el último de todos, en el que, bueno, lo mejor de todo es la foto final. Esta es la foto que me cierra el libro homenaje que me hicieron en 2 tomos los compañeros de Derecho Penal del mundo entero, que diría el torero, un bombero. Y esa foto merece mucho la pena. Pero el texto último es el que digo, y cuento cosas también de Albacete, aquí, fin del tiempo de rector, despedida y cierre. Esto es el acto de toma de posesión de Ernesto, que yo le llamo mi funeral. Y además le enseñé cosas a Ernesto que no sabía, porque los de químicas creen que saben todo. Lo sabéis perfectamente mi experiencia. Y él no sabía primero que lo que yo decía que era terminaban los discursos, he dicho, él creía que era cosa mía. Yo le expliqué, digo, mira, esto es lo que hacen los rectores cuando terminan de hablar. Y algunos abades y personalidades de la iglesia. Segundo, hice lo que hacían en Salamanca. El rector que deja de serlo le quita la muceta azul, en este caso, al químico,
el químico le quita la maceta del rector y el rector, que deja de serlo, le pone la maceta. Eso es el acto más impresionante que yo he escenificado, ¿no? Bueno, pues ahí es donde yo pronuncio este discurso. Por eso digo, fin del tiempo del rector, despedida y cierre. Me parecía mal decir mi funeral, porque si no, no se entiende bien. Y nada, pues esta es la cosa. ¿Para qué sirve esto? La memoria siempre es importante. Sobre todo es importante para la gente que tenéis responsabilidades. Los irresponsables no necesitan memoria para nada. Pero vosotros aquí encontraréis elementos que os servirán para coger ánimo y fuerza para las tareas que tenéis. Que además son muy difíciles. Porque antes sabíamos lo que había que hacer y ahora no. Por una parte te cambian la ley universitaria sin que venga a cuento. Aparece ese fenómeno de la inteligencia artificial que no sabemos dónde nos va a llevar. No sabemos. ¿Qué vamos a hacer ahora con los TCGs? Que yo creo que era lo mejor que había en la universidad. En la universidad moderna. Pues habrá que hacerlo de otra manera. No lo podrán hacer en casa, tendrá que hacerlos en el aula. Porque si no, consultan al asunto y les sale el TFG. El otro día le pregunté a un becario nuestro, que ya por fortuna no es hablado de fortuna, digo, oye, averigua cuántos son un texto de 2.500 caracteres, incluidos los espacios. Y me manda un texto que es una biografía mía. Digo, ¿y esto de dónde lo has sacado? Sí, del chat GPT. Y había otro texto. Dice, y este es el que explica la relación entre usted y yo. También lo has dicho en el chat GPT. Bueno, o sea, ese es un reto espectacular. Es un reto para las cosas que hacemos normalmente, pero sobre todo para las cosas que podemos hacer con eso. La verdad que de eso solamente oímos. Ahora con las guerras, que todos tenemos acceso a noticias sobre algunos fenómenos del modo de hacer la guerra moderno, sabemos que es todo inteligencia artificial. Bueno, pues de momento para las armas va bien, pero ¿y para lo demás qué hacemos? ¿No? Bueno, ese es el gran reto de la generación actual. Y para eso sirve la memoria. Para saber que lo primero que yo hice fue poner fax. y cuando hicimos... Alfonso, yo creo que en esa época estaba yo creo que Alfonso estuvo en un cargo político hasta que volvió a la universidad harto de la política. Y pusimos, cosa del rector de entonces, claro, pusimos la red. En realidad, el discurso de inauguración de curso de octubre del 85 no lo entendió nadie de los que estábamos allí, salvo el secretario de Estado, se llamaba Juan Rojo. Porque ahí nos contó que éramos una universidad multicampus, pero eso no era un problema para nadie, porque la biblioteca iba a estar en todas partes y los textos se podían conseguir de cualquier lado. Y que los datos de los alumnos iban a caminar por la noche por unas vías ignotas que yo pensaba que eran cables, ¿no? Pero no creía que aquello pudiera funcionar. Lo malo es que tampoco les parecía a los de Politécnica que pudiera funcionar. Y fue un milagro que aquello funcionara el día de la demostración. Y luego apareció la videoconferencia, que al principio yo procuré, esto sí que tiene que ver con las habilidades personales. La primera vez que permití que se utilizara la videoconferencia fue a los sindicatos, que desde ese día conspiraron con una intensidad tremenda contra el gerente, no contra el rector porque les quitaba el aparato, ¿no? Y entonces, fijaros, hasta ese momento los sindicatos siempre pedían, todos los años piden que se amplíe la oferta de trabajo. ¿Con qué? Con la categoría más baja de todo, lo que menos productividad tiene. Los antiguos conserjes que tenían además una limitación de funciones tremenda, ¿no? Que lo cambian. Lo cambian. Y entonces, desde entonces pedían técnicos de apoyo a la informática y a la videoconferencia. Y luego, fíjate, general, las sorpresas que se lleva uno. Bueno, yo pensé, digo, bueno, cuando Bono vea que no tiene que llamar a todo el mundo, que llamaba a los delegados de todo, a Toledo el lunes para empezar a trabajar, sino que los puede sorprender en su despacho a todos a la vez, digo, esto hay que explicarse. Entonces le llevé a una videoconferencia y pedí a los delegados de la Junta que se pusieran al... Y lo único que me preguntó, bueno, ¿y esto cuánto os ha costado? Dijo yo, presidente, nada. Estos son fondos europeos y como es tecnología no tenemos ni que cofinanciar. Pero no lo aprendió, o sea, no se confiaba mucho. Él prefería coger de la corbata al delegado, yo creo.
Pero bueno, todas esas son cosas que han pasado y que tienen que ver con los efectos de la tecnología. Poder hacer una carrera que empezamos antropología, segundo ciclo, que lo hizo centenares de personas, ¿no? Y luego, fijaros, cuando llegó la pandemia, en 4 días los servicios informáticos montaron un tinglado tremendo y pudimos hacer aquello como si viniéramos haciéndolo desde tiempo inmemorial. Bien, nada más. Invitaros a leerlo. Para eso está colgado en internet por el equipo integrado. Tenemos que hacer en los siguientes trabajos los equipos anteriores, para que no se me queje Paco, porque esos son los que mayor mérito tenían, porque nosotros teníamos la legitimidad de haber sido elegidos por el claustro. Pero ellos no tenían ninguna legitimidad y ni les hacían caso en el ministerio ni aquí. Entonces todo era un lío. Son los que tienen mérito de verdad, los pioneros. Y os deseo a todos los que estáis en activo ahora que tengáis, como tú y yo, favor y ventura. ¿Sabes? Nada más. Chao. Buenos días de nuevo. Si teníamos alguna duda de que el acto que íbamos a presenciar, que estamos siendo era importante, quizá ahora se nos haya disipado. Decía que habíamos venido a un acto singular, que presentábamos un libro singular, como un autor también muy singular, en un momento muy interesante, en el que no solo lo que en este momento que la universidad está cambiando posiblemente, y si no está cambiando, está tratando de adaptarse a esta nueva ley. El Consejo Social de la Universidad tiene que cesar a finales de este mes por aplicación de la ley, de la nueva ley de organización del sistema universitario y su desarrollo en nuestra comunidad. Por lo tanto, un momento muy singular. También porque es un momento para mí muy singular, porque a mí ahora ya, aunque todavía no me he ido del Consejo, ya me está apretando la nostalgia. Y ya cuando vengo aquí, dije que bien lo pasé aquí, como si ya me hubiera ido. Pero por todas estas razones y por alguna más, este momento para mí es singular y espero que para ustedes. He dicho que es el libro que nos presenta el rector Luis Arroyo. Para mí es 3 libros. Y si me permiten también una digresión personal, es algo que me encanta ver, que me encanta hacer. Porque la portada del libro es un regimiento de artillería. Ustedes saben que yo soy artillero, soy oficial del ejército, he sido artillero durante 57 años. Nada me satisface más y ocurre con mucha frecuencia que cuando voy por las universidades veo el tratamiento que se le ha dado a los cuarteles, generalmente de artillería. Tenemos la Carlos III en un regimiento de artillería, mi primer regimiento de capitán en Vicálvaro, la Carlos I. ¿Y quién me iba a decir a mí que el rectorado de mi universidad estaba en un regimiento de artillería? A veces, y esto es una anécdota personal, pero paseando la tarde después del consejo o la mañana antes de formarnos por las calles de Ciudad Real, me venía a saludar una persona generalmente muy mayor y me decía que sepa usted que yo soy subteniente de artillería y que he servido a España aquí durante X años. Por tanto, para mí ese es el primer atractivo del libro y me tienes que perdonar. No es el más importante, pero es muy atractivo decir, aquí estamos, aquí estuvimos, nos vanagloriamos los artilleros de haber traído parte de la ilustración a España, pues qué mejor manera de seguirla que ofrecer a la universidad lo que fue en los lugares en los que servimos. Se da con mucha producción. Esta universidad tiene una sede importantísima en la fábrica de armas. Yo me doy cuenta, perdonadme, os tuteo porque estamos en un grupo de amigos. Perdonadme, yo cuando llego a la universidad a veces pienso, qué grandes fuimos. Yo veo aquellas vitrinas maravillosas en la capilla es magnífico ver allí el busto de un rey verdaderamente ilustrado, que era Carlos III, en fin. Pero esa es una razón que es solo personal para mí, por tanto no debía haberle dedicado tanto tiempo, pero repito que la nostalgia me está empezando ya a atacar. Pero realmente este libro lo que tiene dentro son 3 libros. Y yo creo, me voy a explicar. En primer lugar, es un libro de memorias. Pero no es un libro que dicte la memoria de el rector Arroyo. Es un libro que en el lector genera la memoria
de la universidad. Por tanto, somos nosotros los que al leer generamos la memoria. Y eso tiene un gran valor. Yo, en primer lugar, en algunas ocasiones de formación profesional y en otras porque era necesario para el ejercicio de mi profesión, he leído todos los libros de memorias que se han publicado en España. Todos adolecen de lo mismo. Y es que los que escriben el libro se quieren fabricar una biografía, convencidos de que dentro de 40 años el que lea el libro va a pensar que el personaje es como el personaje dice que es. En algunos casos, lo que se escribe en un libro de memorias y la realidad no tienen conexión alguna. Son biografías absolutamente fabricadas. Hay casos, permitidme que no os lo diga, pero después en petit comité, si alguno de vosotros quiere que le dé un ejemplo, se lo doy con muchísimo gusto. Hay biografías que no existen. El personaje no existe. Y aun en el que tiene buena voluntad de decir la realidad, siempre, como es lógico, hombre, no va a hablar mal del mismo. Por tanto, los libros de memorias adolecen siempre de falta de rigor. Algunos exageran. Pero aquí, este libro de memorias tiene una virtud. Es que las memorias las escribimos nosotros a través de lo que él ha dicho en actos muy importantes en el ámbito universitario. No es que lo haya dicho en un pasillo o en una entrevista a un periodista que pasaba por allí. Es que muchos de ellos son discursos dichos con toda solemnidad en un acto solemne y haciendo respeto a lo que la universidad, yo ya veo también, y me alegra muchísimo, algunos de ustedes me lo habéis oído, que es el respeto a la tradición. Por tanto, esos discursos no tenemos duda de lo que son. Y a través de ellos, nosotros, si me lo permites, somos capaces de fabricar tu propia biografía. Son discursos sin trampa ni cartón, ahí están, son veraces, pero es verdad también que esta biografía es una biografía inacabada. Él mismo lo cita. Es sorprendente las citas que le dedica a Cervantes. En su discurso de Hacho II hay un artículo, uno de los textos que nos ofrece, en el que se describe cuál es la vida en las galeras entonces de la Real Armada, describiendo cómo la forma en la que, y citando párrafos textuales, de cómo Cervantes, que estaba embarcado, lo describe. Por tanto, esto es un inciso, el que os diga que cita mucho a Cervantes, y os doy una de las razones, pero es la verdad. Y Cervantes decía en un sitio, las memorias están incompletas, entre otras cosas porque todavía vivo. Pues esta es una de las buenas cosas de estas memorias, y es que son incompletas. No porque estemos esperando que te sientes de nuevo en el lugar donde te sientes con la pluma de tu bisabuelo, como bien lo recibes también, a escribir el trozo que falta. No, es que escribas lo que escribas, serán inacabadas, porque habrá un momento de tu vida que no podrás transmitir. Pero aquí está tu memoria. Y yo creo que esto es una de las grandezas del libro. La otra es que es un libro de historia. Aquí él, sin queriendo o sin querer, no lo sé, luego se lo preguntaremos, lo que nos ha hecho en la presentación del libro es una historia del proceso de creación de la universidad, incluso de gestación de la universidad, y después los pasos que tuvo que ir dando para que esta universidad, bajo su mandato, llegara a donde llegó. Es verdad que todos los hacemos algo en esta vida y todos lo hacemos, pues dejamos en un momento en el que suspendemos la actividad, una organización en un lugar y siempre esperando que venga el siguiente y la siga desarrollando, y así ha sido. Pero él lo que hace es un libro de historia. Habla en primera persona de lo que ha vivido. Pero no es él el sujeto. Esto es una cosa curiosa de este libro de memorias. El sujeto no es Luis Arroyo. El sujeto es la Universidad de Castilla-La Mancha. Y por si hubiera alguna duda, ojeénlo, como nos decía el rector, ojeadlo, perdón, y veréis cómo usa mucho más el plural que el singular. Usa mucho más la primera persona del plural que la primera persona del singular. Porque quiere hacer partícipe de la historia a todos los que fueron partícipes de la historia. Por tanto, es otra de las virtudes que tiene el libro. Es una historia dicha. Es una historia, en vez de escrita, que también, pero es una historia dicha, porque yo creo que también se puede hacer la misma observación que hacíamos de la primera parte de esta serie.
Él, a través de lo que nos cuenta, nosotros deducimos la historia. No se apunta a un éxito, sino que él dice, este éxito se produjo, ahora descubran ustedes por qué. El tercer lugar es que es una novela ejemplar. Y tómense esto, porque las novelas ejemplares, usted sabe también que había muchas cosas de las que no eran tan ejemplares. Pero yo cuando digo ejemplar es utilizando la acepción común del término. Es ejemplar porque nos muestra un ejemplo, nos da ejemplo. Empieza a citar a su bisabuelo, que era del mundo de la editorial, del mundo editorial, como él ha dicho, y al que nunca se le permitió el desempeñar cargo académico alguno por las cosas que ocurrían en tiempo de su bisabuelo, que tenías que tener certificado de limpieza alternativo. Es decir, no tener un certificado. Tu certificado de limpieza intelectual no te servía para toda la vida, sino que cada 3 o 4 años, según quien mandara, había que buscar la forma de que te dieran un certificado de limpieza intelectual. Debía ser un trabajo terrible. El estar cada 3 o 4 años diciendo que, mire usted, que yo soy estudioso y soy bueno. Pues a bueno le ocurrió que por esas vicisitudes de entonces no pudo, pero podíamos decir con él de casta de miel de algarbo, porque de ahí viene. Ahora, él en su novela ejemplar, lo que tiene de ejemplar su novela es que le achaca a otros o a la participación de otros como poco sus éxitos. Les digo que yo leo muchos libros de memoria por deformación profesional porque en alguna etapa de mi vida las tuve que leer sí o sí. En el libro de Luis Arroyo se acuerda de sus conductores, lo que todos llamamos choferes. Pero no simplemente decir, saludo cariñosamente a Manolo López, que fue mi chofer. No. Cuenta de ellos su participación, llevándole por caminos de cabras, por lugares que no se podía transitar, por permitirle que parara una sombra de un olivo en un camino perdido para que redondeara un discurso. Y del mismo modo de otros muchos, pero también de los que participaron en esa gran idea que fue, y en esa gran empresa que fue fundar esta universidad. A mí me ha llenado de verdad de satisfacción leer tus palabras cariñosas para Justo Zambrana. Justo Zambrana es una de las personas que yo conozco más trabajadoras. Yo no sé, al menos así lo era, hace tiempo que no lo veo. Pero desde luego cuando yo... Vive en París estupendamente al cargo de la residencia universitaria en la ciudad universitaria. Él, además recuerdo que era un hombre también de talante fuerte. Yo recuerdo que había escrito un libro que se llamaba El Ciudadano Conforme. Sí. Era un libro que leías un capítulo y ya habías cenado. Por tanto, te costaba leerlo 45 días, como post. Entonces se encontró en un avión a una ministra del gobierno en el que él era su secretario. Le dijo, oye, Justo, acabo de leer tu libro, me lo he leído aquí en el avión y qué maravilla. Y Justo la miró y le dijo, te has equivocado de libro. Era ministra, era solo su secretario. Pero era imposible que un libro de la solidez del libro de Justo Zambrana hubiera leído a alguien en un vuelo de aquí a Bruselas. Pero os quiero decir que conocí mucho a Justo y que lo mismo que salió el conductor a relucir con detalles, sale el subsecretario a relucir con detalles. Y sale también, dicen, esto me tenéis que perdonar, que ciertas cuestiones de la universidad las desconozco, el que pudo ser o fue el primer rector, que se llama Isidro Ramos, por lo visto, y le reconoce su valor. Y sale también, como os decía, su calidad como visionario. Esto a mí me recordaba, en una ocasión, dicen que el emperador Carlos paseaba por Estrasburgo y se encontró unos canteros. Y uno le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy tallando una piedra. Y el de al lado le preguntó, ¿y tú qué estás haciendo? Y él dijo, estoy haciendo una catedral. Yo creo que verdaderamente Luis Arroyo ha sido desde el principio, cree que estaba haciendo una catedral. Cuando le dieron un papel diciendo, vas a participar en la creación de la Universidad de Castilla-La Mancha, nunca dijo, bueno, es un trabajo como otros. No, él dijo, estoy haciendo una catedral. Eso es una de sus virtudes. Y yo creo que hoy, si estamos en una catedral, es porque alguien pensó que lo que estaba haciendo era una catedral, no haciendo un edificio más
para que se impartieran las enseñanzas que después Dios quisiera. Por tanto, estas tres cosas son las que yo valoro de tu libro. Y, queridas amigas y amigos, yo no quiero que pasar porque lo que estoy haciendo es simplemente una glosa, que es lo que se suele hacer en la presentación de un libro. Yo espero haber ofrecido muchas de las razones para decir los valores de este texto. Pero si aún no falta alguno, también os quiero decir que es un texto orteguiano. Parece mentira cómo se puede ser orteguiano al hablar. Parece que cuando a alguien le dices, eres orteguiano, es al escribir. Hay un almirante de la Armada que fue Real académico de la Real Academia, que es singularísimo, una persona inteligentísima, que se llama Félix Álvarez Arenas, que cuando era capitán de navío y mandaba una escuadrilla de fragatas, escribía textos que eran singularmente orteguianos. No he visto a nadie que después de Ortega, pues os digo una cosa, y ya os digo, acusadme de copista o de todas las palabras, los discursos que tienen más mérito de Luis Arroyo son orteguianos. Los incisos, que son la maravilla de Ortega, son los incisos que no te pierden la línea argumental, pero vas aprendiendo continuamente de lo que dice. Anótalo, porque es verdad. Y además, dime después si me he equivocado. ¿Ves cómo? Y luego tenemos que agradecerle también que en este momento, con este texto, se inicia una tradición que los que queden en la Universidad de Castilla-La Mancha tienen la obligación de mantener. Y es que los rectores sigan escribiendo sus discursos y ofreciéndoselos a las generaciones. Así que, Julián, vete preparado. Toma nota. Yo no sé si alguno entre Luis y tú hará honor a esta obligación o no, pero tú que estás aquí presente tienes la obligación, y te lo pagará también el Consejo Social, de hacer lo que Luis ha hecho. Porque a través de Luis, a través de textos como este, estamos escribiendo la memoria de la universidad y estamos escribiendo la historia de la universidad. Por tanto, te pido de verdad, y algún día volveré del más allá para decirte, no cumpliste, o al contrario, para felicitar. Yo creo que el rector Arroyo ya ha cumplido. Con este encargo que le hacemos a Julián, vemos también que tú has cumplido y que has señalado los principios y los valores con los que viviste, que son los que dirigieron los primeros pasos de esta universidad y son los que calan después en ella. Porque yo no sé quién fue, es una cita de alguien, no lo he dicho yo el primero, las cosas son como nacen y las personas y las instituciones también. Por tanto, aquí tenemos un ejemplo de que hay que seguir haciendo lo que el camino que nos marcas. La universidad nació bien, quizá por eso está como está. Sigamos como poco, sintiendo la responsabilidad de hacerle progresar con esa idea. Y yo tenía aquí una nota para deciros al final, pero ya la ha dicho él. Y no os perdáis del libro la foto de la contraportada. Si queréis conocer al autor, si queréis conocer su talante, si queréis conocer cómo es, mirad la foto. Este es Luis Arroyo. Y este es su libro, que merece la pena por él, que trasciende a través de él, por nosotros, porque nos enseña lo que hemos sido, y por la universidad, que ya tiene una referencia más, que seguro que tiene muchas, para seguir un camino de progreso, que es el que ha seguido desde el día en que nació. Muchas gracias, Luis, por lo que has hecho. It's